Saludos compañeros docentes, directivos docentes de la institución educativa San José. El programa Todos Aprender ha venido adelantando acciones de acompañamiento con el fin de transformar prácticas pedagógicas para mejorar la calidad educativa en este caso, y como parte de la ruta del ciclo 3, el programa Todos Aprender, atendiendo a la diversidad de estilos de aprendizaje y a las condiciones especiales que en este momento se viven en el sistema educativo. Para este ciclo 3, en su módulo de acompañamiento se propone la realización de una actividad centrada en sistemas de representación auditivo como forma de comprensión y construcción del conocimiento. Para ello hoy vamos a trabajar lo que en el podcast educativo como una oportunidad para aprender en cualquier lugar. Bienvenidos a todos. A continuación veamos entonces los objetivos que nos proponemos en esta sesión de trabajo. Como objetivo general tenemos reconocer el podcast como recurso didáctico que favorece la enseñanza de contenidos de aprendizaje de diversas naturalezas y potencia el estilo de aprendizaje auditivo. Y objetivos específicos tenemos identificar las posibilidades didácticas del podcast como recurso educativo que potencia diversos estilos de aprendizaje, crear podcasts que fomenten el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los estudiantes y propiciar el trabajo colaborativo en el desarrollo, implementación y evaluación del podcast educativo. Miremos entonces qué nos permite desarrollar un podcast educativo. Un podcast nos permite el desarrollo de competencias comunicativas, tanto en la oralidad, al hablar y escuchar, como en la escritura. Al escribir, se deben escribir un guión, esto en cuanto a la producción y leer, comprender e interpretar, y a través de ello se expresan las emociones y también entender las emociones de otros. Miremos los lineamientos curriculares de lengua castellana, donde nos habla de la concepción del lenguaje y específicamente lo relacionado con el proceso de escucha. Nos recuerda toda la serie de elementos que incluyen este proceso, elementos que nos permiten reconocer las condiciones contextuales, ideológicas y culturales que hacen del proceso de escucha un proceso complejo, un proceso en el cual quienes anuncian tienen una intención y quienes escuchan están haciendo también una serie de juicios y apreciaciones frente a ese proceso de escucha. Se presenta una corta lista que puede preparar no solo al estudiante, sino a los padres de familia, también a nosotros como docentes para hacer una escucha efectiva de un podcast educativo. Así que tenemos, primero, escuchar con calma el audio en un volumen apropiado para favorecer su comprensión. Puede tomar notas y hacer gráficos durante el proceso de escucha. Imagine, recree imágenes las ideas que está escuchando. La primera vez que escuche el audio, intente comprender las ideas generales que se exponen. En una segunda ocasión puede prestar atención a los detalles. Puede escuchar el audio en compañía para después compartir ideas sobre el mismo. Esta lista es solo un ejemplo que muy seguramente ustedes van a poder enriquecer con otras orientaciones que surjan de la experiencia. Origen del podcast. El concepto de podcast ha sido escasamente tratado hasta ahora en el ámbito educativo. No es la primera vez que las diversas modalidades de aprendizaje en línea incorporan archivos de audio a la enseñanza. Primero apareció la radio escolar y las grabaciones en cassette. Posteriormente las audioconferencias se convirtió en uno de los servicios de la teleenseñanza. Por otro lado, la voz por IP representa una de las fases más recientes en experiencias de aprendizaje con herramientas simultáneas de comunicación, pero ha sido en los últimos años con los archivos de podcast cuando se han dado un salto cualitativo, ya que estos pueden ser escuchados o vistos en cualquier dispositivo móvil o fijo y permiten el acceso, compartición y edición libre por parte de cualquier usuario. Podríamos definir el podcast educativo como un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos
y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. Puede ser elaborado por un docente y también puede ser elaborado por un estudiante. El podcast es un archivo de audio que puede ser descargado en diferentes dispositivos móviles. En términos de beneficios educativos del podcast, hay muchos autores que han hablado acerca de cuáles son estos beneficios, y no solo de este recurso, sino de muchas herramientas asociadas a las TIC. Algunos beneficios son que ofrece frescura y originalidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso de escucha se puede repetir. Diversifica los recursos de enseñanza, brinda oportunidades de mayor expresión cultural y lingüística en la clase al crear escenarios de intercambio verbal. Fomenta el desarrollo de contenidos educativos abiertos. Fomenta el aprendizaje colaborativo mediante la construcción de conocimientos entre participantes. Impulsa el desarrollo de competencias colaborativas. Genera mayor cultura participativa, ya que puede dar inicio a una conversación. También respeta los estilos de aprendizaje. Al poder repetir el audio, se genera la posibilidad de entender los tiempos o ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Diseño pedagógico. Es importante considerar cómo en el diseño de cualquier otro recurso educativo, hacernos las preguntas clásicas de la didáctica. ¿Cuáles son las características, motivaciones, intereses y competencias de la audiencia? ¿Cuánto tiempo durará el audio? ¿Para cuánto tiempo se propone este diseño? ¿Cuáles estrategias podemos utilizar para presentar los contenidos? ¿Cuáles son los componentes didácticos que debemos tener en cuenta para contribuir eficazmente al proceso de enseñanza? En la planeación se puede tener en cuenta que el podcast se puede hacer a una sola voz como sujeto emisor, o puede ser a voces compartidas como especie de debate, o alternando voces para hacerlo más llamativo, o si es posible que se haga un panel con expertos sobre un tema. ¿Cómo diseñar y producir un podcast? En este momento de práctica vamos a mirar cómo se diseña, produce y divulga un podcast, y vamos a revisar dos elementos principalmente, que son los elementos pedagógicos y los elementos tecnológicos. Piñero Sotero Acuña da un concepto, y es que el podcast hace referencia concretamente a la utilización docente de los podcasts, y este es el término que en lo seguido vamos a utilizar. En lo pedagógico debemos definir los objetivos del podcast, identificar el nivel educativo al que va dirigido, seleccionar el tipo de contenidos que se desarrollará en el podcast, determinar el momento en el que se presentará el podcast, definir las actividades que realizarán los estudiantes. Se debe elaborar el guión pedagógico. En cuanto a los aspectos tecnológicos, se debe tener en cuenta el formato narrativo, que debe definirse, ya que este depende de si va a ser un recurso que va a estar expuesto a una sola voz o van a participar varias voces. Definir el formato. El formato sugerido es el formato MP3 por facilidad y porque se conocen mucho más y porque se encuentra en casi todos los dispositivos. Identificar el software para la edición. Contar con un sitio de poco ruido para realizar la grabación. Contar con el artefacto para la grabación. Definir si el podcast incluye música o efectos sonoros. Seleccionar el canal o canales de divulgación y elaborar un guión técnico. Tipos de contenido para el aprendizaje. Este aspecto que se va a tratar aquí es muy importante porque se refiere a los tipos de contenidos para el aprendizaje. Cualquier recurso que se utilice, en este caso el podcast, es importante hacer un filtro y depurar los contenidos que va a tener este recurso, para que el contenido mismo no esté saturado de información y que sea contenido realmente significativo. En este sentido, por lo general, en nuestras planeaciones curriculares, la tendencia es que se haga enseñanza de contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales.
En el proceso de creación se presenta esta línea de cómo va a ser el proceso de creación del podcast. Tenemos tres fases: la preproducción, la producción y la postproducción y divulgación. En la primera fase de preproducción es contar con los dos guiones, el pedagógico y el técnico. En la producción es tener todo el alistamiento, tanto de hardware, celulares, parlantes, micrófonos, audífonos, y contar con un software para la grabación y edición. En la postproducción y divulgación se hace revisión de lo que grabamos, es decir, la revisión del audio, y si es necesario hacemos una edición para mejorar el audio, produciendo para pasar finalmente a la publicación a través del medio que hayamos definido. Guión de diseño pedagógico y técnico de un podcast. El programa ha elaborado un formato para hacer un guión de diseño pedagógico y técnico que a la vez permite el diálogo con sus pares docentes en el proceso de diseño. Aquí en este formato podemos ver una parte general donde van datos de identificación y los objetivos. Luego viene otra parte donde aparecen unas categorías que tienen que ver con el diseño didáctico y pedagógico como tal, y tiene unos componentes. En fin, el guión nos va a permitir planear nuestro diseño de podcast. El formato se les hará llegar a cada uno de ustedes para su comprensión y uso. Veamos ahora la parte del paso a paso para elaborar un podcast. Y en esta ocasión, a través de un podcast elaborado por uno de nuestros formadores del programa Todos Aprender, el formador Norberto Rodríguez, quien hará un ejercicio en la formación de tutores. Creó este podcast. Vamos entonces a conocer el paso a paso para su elaboración. Hagamos el ejercicio que nos propone el formador, y en la medida que vayamos realizando los ejercicios nos vamos apropiando del uso de esta herramienta. Les estaré enviando este podcast, y como ya dijimos, una ventaja con este recurso es que podemos escucharlo las veces que lo necesitemos. Muy buenos días para todos los tutores y tutoras de nuestro país. Esperamos su entusiasmo y motivación para la actividad que vamos a proponerles en este día. Queremos crear un podcast como prueba piloto, especialmente para los que nunca hemos realizado este tipo de experiencias. La actividad consiste en descargar la aplicación Anchor y grabar un saludo de 10 segundos con un efecto sonoro de fondo. Para ello requerimos tener a la mano el celular con datos o conectados a la red de internet. ¿Ya está listo? Ahora siguen los siguientes pasos. 1. Desde tu celular, ir a la tienda de Play Store y dar clic. 2. Escribir Anchor. Saldrá Anchor, la app que hace un podcast gratis. Dar Enter. 3. Regístrate. Te puedes registrar con tu cuenta de correo electrónico o de Facebook. Una vez registrado, busca en el escritorio de tu celular el icono de Anchor, que es de color morado con una imagen de ondas. Ve allí y da un clic. 4. Encontrarás varios iconos. Busca el micrófono y al dar clic puedes iniciar la grabación de tu salón. Para parar, das clic en la X. 5. Luego de dar clic en el botón agregar música de fondo y se desplegará un listado de sonido. Busca uno y cuando decidas presiona en el botón del signo más. 6. Ahora escucha tu grabación. Si te gusta, da a guardar y le das no. 7. Para compartir, vas a la pestaña compartir este episodio y se desplegarán muchas opciones: Drive, mensaje, WhatsApp, correo. Tú eliges cuál es la más conveniente. Finalmente, comparte esta prueba con
el grupo de formación para socializar los múltiples usos y experiencias que surgen de esta herramienta. Muchas gracias y éxitos. Estimados maestros, espero se motiven e inspiren y utilicen para apoyar sus actividades pedagógicas esta herramienta tecnológica que, como hemos visto, nos ofrece muchísimos beneficios. Muchas gracias por tu atención y a elaborar podcasts educativos.